Tendrías el valor de pedalear 80 kilómetros bajo una tormenta de nieve, con hambre, frío y el cuerpo al límite, solo por una posibilidad de salvar a tu hijo. Ella sí lo tuvo, y lo hizo completamente sola, sin auto, sin ayuda, sin plan alternativo. En este relato real y profundamente conmovedor, conocerás a Sarah, una de esas madres valientes del interior de Estados Unidos, que convirtió la desesperación en fuerza cuando la vida de su hijo estaba en riesgo. Prepárate para acompañar una travesía que te conmoverá desde el inicio hasta el final, y quizás transforme la manera en que entiendes el verdadero significado del amor maternal. En lo profundo de un pequeño pueblo rural de Kansas, donde los campos de trigo se extendían como océanos dorados y las calles parecían detenidas en otro siglo, vivía Sarah Whitmore, una madre soltera de 37 años. La vida allí era sencilla, casi austera. No había supermercados grandes ni hospitales modernos. El centro médico más cercano estaba a casi 40 kilómetros y el transporte público, prácticamente inexistente. Quien no tenía auto debía confiar en la suerte o en sus propios pies. Sarah compartía una casita de madera blanca con porche delantero con su hijo de 8 años, Ellie. Aquella vivienda era herencia de sus abuelos. El padre del niño había desaparecido antes de su nacimiento, y desde entonces eran solo ellos dos contra el mundo. Sarah trabajaba medio turno en la panadería local, levantándose antes del amanecer para hornear panes, pasteles y galletas que reconfortaban a todo el que pasaba por allí. El dinero alcanzaba con dificultad. La inflación llegaba incluso a las zonas rurales de Kansas, y con el aumento de precios de alimentos y combustible, cada mes era una lucha para pagar las cuentas y mantener comida en la mesa. Aún así, Sarah nunca se quejaba. Jamás. Para los desconocidos, ella parecía solo una mujer sencilla, de rostro suave, cabello castaño recogido en un moño apretado y manos endurecidas por el trabajo. Pero para Ellie era mucho más. Era una guerrera, una de esas madres valientes que siempre ofrecía una sonrisa en el desayuno, incluso cuando el refrigerador estaba casi vacío. Ellie era un niño alegre, afectuoso, pero muy frágil de salud. Desde bebé sufría crisis respiratorias graves, una forma de asma que requería medicación constante. Los fármacos no eran baratos y muchas veces solo se conseguían en farmacias grandes de las ciudades vecinas. Sarah hacía lo imposible para que nunca faltara tratamiento, aunque en los últimos meses la situación se había vuelto insostenible. Una mañana helada de enero, con el viento cortando como cuchillas y la nieve cubriendo los caminos, Ellie despertó sudoroso, pálido, jadeando. El silbido en su pecho se oía a distancia. Sarah reconoció de inmediato aquel sonido. Era el anuncio de una crisis severa. Corrió hasta la cómoda donde guardaba las medicinas, pero el inhalador estaba vacío. Intentó usar el nebulizador viejo, pero la solución líquida también se había acabado hacía 2 días. Lo único que quedaba era la angustia. Marcó a la farmacia local, pero no tenían stock. Llamó a otras 2 y la respuesta fue igual. Sí tenemos, pero solo en la sucursal de Garnett, a 40 kilómetros de aquí. Ida y vuelta, 80 kilómetros. Y la entrega demoraba al menos 2 días. Demasiado tiempo. Ellie necesitaba la medicina esa misma mañana. Apenas podía levantarse. Respiraba cada vez peor. Sarah pensó en pedir un aventón, pero no había vecinos disponibles ni conocidos con auto. El único puesto de gasolina del pueblo había cerrado la semana anterior y la camioneta de la panadería estaba ocupada en un reparto largo. Miró a su hijo, que luchaba por tomar aire como un pez fuera del agua, y no dudó más. Abrió la vieja cochera de madera y sacó una bicicleta que llevaba años sin usar, una Schwinn azul oscuro, de hierro pesado, con el asiento roto y las llantas desinfladas. Infló las ruedas con una bomba manual hallada entre las herramientas de su abuelo. Se colgó una mochila y tomó los pocos billetes guardados en un frasco de galletas.
Se puso varias capas de ropa, un gorro de lana y guantes gruesos. En la cocina, dejó un papel junto a un vaso de leche y el último trozo de pastel de zanahoria. «Mamá va a buscar tu medicina. Quédate tranquilo. Ya regreso». Besó la frente del niño adormecido, conteniendo las lágrimas, y salió empujando la bicicleta entre el hielo acumulado en la entrada. Los primeros kilómetros fueron los menos duros. El sol asomaba tímido en el horizonte y el camino de tierra escarchado parecía hermoso, aunque traicionero. Sara pedaleaba con firmeza, como si cada metro conquistado fuera una victoria. El viento cortaba su piel como agujas, pero ella seguía. No existía otra opción. Su hijo dependía de ello. Al llegar al kilómetro 10, los músculos de sus piernas ardían. El terreno se volvía irregular. Las llantas resbalaban. Una camioneta pasó veloz y la salpicó de nieve sucia. Sara no se inmutó. Ajustó el abrigo y continuó. En el puente sobre el arroyo Dry Creek, un escalofrío la recorrió entera. Recordó las palabras de su madre. «Hija, eres más fuerte de lo que piensas». En ese momento necesitaba creerlo. En el kilómetro 20 se detuvo unos minutos frente a una tiendita cerrada. Bebió de su botella de agua y comió una barrita que llevaba para emergencias. El cielo oscurecía pese a ser mediodía. Se avecinaba tormenta invernal, pero no había vuelta atrás, tampoco margen para detenerse. En el kilómetro 30, ya cerca de Garnet, sus brazos sufrían calambres de tanto sostener el manubrio y los dedos estaban entumecidos. Pensó en llorar, en rendirse, pero la imagen de Ellie luchando por respirar la encendía como llama interior. Esa madre valiente no se detendría. Cuando finalmente entró a la farmacia, empapada de nieve y temblando bajo las capas de ropa, los empleados quedaron atónitos. Explicó la situación entregando la receta. Janet, una de las trabajadoras, corrió a buscar las medicinas y además le regaló una mascarilla nueva y un inhalador extra. Sara agradeció con voz entrecortada, contuvo el llanto y se preparó para el regreso. Pero el viaje de vuelta aún le tenía guardadas pruebas aún más duras. Sara había logrado conseguir los medicamentos. Sujetaba la bolsa de la farmacia con las manos temblorosas, con el mismo cuidado de quien protege una vida entera. Porque, en realidad, eso era lo que llevaba. Esperanza, alivio, la posibilidad de que su hijo siguiera respirando. Pero delante aún quedaban 40 kilómetros de hielo y viento. Y ahora, el tiempo parecía avanzar en su contra. Al salir de la farmacia de Garnet, el cielo estaba completamente cubierto de nubes oscuras. El pronóstico anunciaba tormenta de nieve en pocas horas y el viento comenzaba a aullar como una advertencia. Janet, la dependienta que la había atendido, insistió en que se quedara en la ciudad hasta que mejorara el clima. Incluso le ofreció un sofá en su propia casa. Pero Sara negó con una sonrisa débil y los ojos firmes. «Mi hijo me espera en casa», dijo, acomodando el abrigo y asegurando la bolsa de medicinas al manubrio con un cordón viejo. Los primeros kilómetros del regreso los afrontó con ritmo decidido, aunque el cuerpo ya estaba exhausto. Los músculos ardían, los dedos apenas podían sentir el manubrio y la garganta se quemaba con el aire helado. Sin embargo, cada pedaleada era un acto de resistencia, una declaración de amor. La nieve empezó a caer, primero suave, como un susurro blanco, luego más densa, cubriendo el camino hasta volverlo irreconocible. La carretera, vacía, se convirtió en un túnel silencioso de frío infinito. Las ruedas resbalaban. Sara cayó una vez, se levantó, cayó otra vez. En la tercera, golpeó la rodilla contra el suelo, desgarrando la tela del pantalón. La herida ardió cuando la nieve helada se mezcló con la sangre. Gimió de dolor, pero volvió a ponerse en pie. Siempre lo hacía. Alrededor del kilómetro 10 de la vuelta, una ráfaga más fuerte la sacó de la carretera y la lanzó a una zanja baja. Esta vez quedó boca abajo sobre la nieve. El pecho se le cerró. Quiso gritar, pero apenas salía voz. Solo podía pensar en Ellie, solo en casa, con miedo, tal vez empeorando.
Se levantó despacio, llorando en silencio, el rostro enrojecido, las pestañas cubiertas de cristales de hielo. No había espacio para el miedo. Tomó la bicicleta con el manubrio torcido y volvió a la carretera cojeando. De repente, un ruido interrumpió la ventisca. El motor de un vehículo. ¿Un coche? ¿Un camión? Sara corrió al centro de la vía y agitó los brazos desesperada, rogando por un milagro. Pero el vehículo pasó de largo. Ni redujo. Quizás no la vio, quizás no le importó. Ella quedó inmóvil, paralizada unos segundos. Luego gritó con todas sus fuerzas, pero el viento se tragó su voz. La soledad pesaba más que el frío. Por primera vez en años pensó, ¿y si no logro regresar? Pero enseguida algo ardió dentro de ella, como una chispa de rebeldía, una fuerza que solo las madres valientes conocen. Se limpió el rostro empapado y murmuró con los labios partidos. No existe el y sí, voy a lograrlo, sí o sí. Y continuó. En el kilómetro 15, la rodilla dolía como una daga clavada. Cada pedaleo era una punzada insoportable. Entonces alternó. Avanzaba un trecho pedaleando. Luego caminaba empujando la bicicleta. El suelo era barro congelado. Cada paso, una lucha contra la gravedad. La visión comenzó a oscurecerse por los bordes. Hambre, frío extremo, cansancio. No había probado comida de verdad desde la mañana anterior, y el cuerpo quemaba energía en un ritmo desesperado. Ya ni sentía los pies. Se detuvo en una vieja parada de autobús abandonada. El refugio de madera apenas se sostenía en pie. Se dejó caer en el banco. Respirando con dificultad, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Pensó en descansar, solo 5 minutos, pero el sueño la arrastraba. Entonces se escuchó la voz de Ellie, no allí, no real, sino en su mente, tan nítida como si estuviera sobre su regazo. «Mamá, tengo miedo». Abrió los ojos de golpe. Fue como un golpe de instinto. El camino aún era largo, pero tenía un recordatorio claro de por qué debía seguir. Se levantó con esfuerzo, bebió un sorbo de agua congelada y retomó la marcha. En el kilómetro 25, el clima empeoró. El viento se transformó en tormenta. La nieve caía en bloques. Y llegó la desgracia. La llanta trasera se pinchó. Intentó avanzar, pero la rueda se trababa. Entonces, ató la bolsa de medicinas a su espalda y empezó a caminar, arrastrando la bicicleta con la llanta torcida. Ya no había dolor. El cuerpo había cruzado el límite. Solo quedaba el instinto de seguir. En el kilómetro 30, apareció el cartel de Maple Ridge, la última localidad antes de la suya. Allí vio una pequeña capilla iluminada. Entró tambaleándose y se desplomó de rodillas. El sacerdote, un anciano de más de 70 años, corrió a auxiliarla. Le ofreció sopa caliente. Sara la tomó despacio, apenas pudiendo sostener la cuchara. Cuando pronunció el nombre de Ellie, la voz se le quebró. «Él me espera. Solo necesito volver». El sacerdote la miró con ternura y admiración. No dio sermones. Solo puso una manta sobre sus hombros y le entregó una linterna de mano. Sara salió de allí con el corazón un poco más tibio. La sopa ayudó. La bondad también. Pero faltaban casi 10 kilómetros. El último tramo fue el más brutal. Las piernas le temblaban. La linterna parpadeaba. El camino desaparecía bajo la nieve. Pero avanzó, una silueta moviéndose entre la tormenta. Cuando vio las primeras cercas de su vecindario, el pecho se le apretó. La emoción la hizo correr con lo poco que le quedaba. Subió los escalones de la entrada casi arrastrándose y empujó la puerta. La luz de la cocina estaba encendida. Ellie, envuelto en una manta, pálido pero despierto, la miró con ojos brillantes. «Mamá», susurró. Sara cayó de rodillas junto a él. Sacó los medicamentos con manos temblorosas, preparó el inhalador y lo sostuvo mientras el niño recibía la primera dosis. Segundos después, el silbido en su pecho comenzó a suavizarse. Sara rompió en llanto. Un llanto de agotamiento, alivio y victoria. Había vencido, pero nadie sabía aún que esa no sería la última batalla. Esa noche,
Mientras el viento rugía afuera y la nieve se acumulaba contra los vidrios, Sarah se quedó sentada en el suelo de la sala, apoyada en el sofá, con Ellie dormido sobre su regazo. Su respiración ya era más serena, interrumpida apenas por un silbido tenue y el murmullo del inhalador que sonaba de tanto en tanto. Ella lo contemplaba en silencio, como si quisiera grabar cada rasgo en su memoria. La frente ligeramente húmeda, las mejillas rosadas por el esfuerzo de respirar, y esa manita que, incluso dormido, aferraba su blusa como quien se agarra a un salvavidas en medio del mar. El cuerpo de Sarah estaba exhausto, endurecido como piedra. El dolor de la rodilla palpitaba, los músculos ardían, pero lo que más le pesaba era lo que había descubierto en lo profundo de su corazón, que el amor de una madre no conoce límites. Al amanecer, despertó en su cama sin recordar cómo había llegado allí. Solo tenía la imagen de haber cargado a Ellie hasta el dormitorio, antes de perder el sentido. Al abrir los ojos, lo vio a su lado, con la mirada brillante. «Volviste de verdad, mamá». Sarah sonrió entre lágrimas. «Te lo prometí, mi amor». El niño se acurrucó en sus brazos y permanecieron así, abrazados, en silencio. En ese instante no hacían falta palabras. Todo estaba dicho. Con los días, la hazaña de Sarah comenzó a circular. Primero entre vecinos que habían notado las huellas de bicicleta sobre la nieve. Después, las trabajadoras de la farmacia en Garnett compartieron la historia de la mujer que pedaleó 80 kilómetros en plena tormenta para salvar a su hijo. Finalmente, una reportera de la radio comunitaria se interesó. Una semana más tarde, Sarah accedió a dar una entrevista. No quería hacerlo. Pensaba que no había nada extraordinario en lo que había hecho. Pero Janet la convenció. «Sarah, la gente necesita escuchar. El mundo olvidó lo que significa el amor verdadero». En la radio relató su travesía con sencillez, sin dramatismos ni adornos heroicos. Hablaba como si hubiera hecho lo obvio. Sin embargo, sus palabras, impregnadas de humildad y emoción, tocaron el corazón de la audiencia. «Solo pensé en mi hijo. Cuando eres madre, la distancia no importa. Solo avanzas». El testimonio se hizo viral. Una televisora se acercó, después portales nacionales. En cuestión de días, la imagen de Sarah, con la bicicleta oxidada, la rodilla vendada y Ellie en brazos, se convirtió en símbolo de sacrificio, coraje y amor incondicional. Mensajes llegaron de todas partes. Personas confesaban haber llorado. Madres se reconocían en ella. Hijos volvían a llamar a sus madres después de años de silencio. Médicos, maestros, incluso políticos se conmovieron con el gesto enorme en su sencillez. Y junto con el reconocimiento, también llegaron ayudas. Una profesora de una ciudad vecina organizó una colecta para comprarle un auto usado, para que nunca más tuviera que pasar por algo así. En apenas 2 días, reunieron más de $25,000, pero Sarah lo rechazó. «Hay familias que lo necesitan más. Yo solo necesito un trabajo que me permita cuidar de Ellie sin dejarlo solo». Su respuesta conmovió aún más. La escuela local le ofreció un puesto administrativo con horario flexible y seguro médico. La iglesia comenzó a apoyarla con alimentos. Incluso la panadería duplicó el pago por sus turnos. Lo más valioso, sin embargo, fue el cambio en la comunidad. Vecinos que antes apenas se saludaban empezaron a tenderse la mano. Un grupo de voluntarios organizó transporte solidario para madres con niños enfermos. El pequeño pueblo de Rose Hill, antes olvidado, se convirtió en ejemplo de empatía. Pero para Sarah, la verdadera recompensa estaba en lo cotidiano, en escuchar la respiración de Ellie sin dificultad, en ver su sonrisa al entrar en la habitación, o en aquel momento en que él, una noche cualquiera, le susurró: «Mamá, cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú». Eso hacía que todo valiera la pena. Con el paso de los meses, la rutina volvió a ser más tranquila. Ellie continuaba con sus controles médicos, pero ahora con tratamiento estable. Sarah seguía siendo la misma mujer humilde, de voz suave, que todavía usaba su bicicleta por costumbre. Un domingo de primavera,
La comunidad organizó una sorpresa en el campo de la escuela. Había carteles coloridos, flores y decenas de familias reunidas para agradecerle. El alcalde habló conmovido y al final le entregaron una placa que decía: «Para Sarah Whitmore, la madre valiente que nos enseñó el verdadero significado del amor». Sarah la sostuvo con los ojos brillantes y respondió solamente: «Solo soy madre, nada más». Pero todos allí sabían, todos sintieron que no era solo, era todo. Si esta historia tocó tu corazón, si también crees que ninguna distancia es demasiado grande cuando se trata del amor de una madre, no te vayas sin dejar tu me gusta. Y si quieres conocer más relatos reales de madres valientes como Sarah, suscríbete ahora al canal, porque aquí cada historia es un homenaje a la fuerza única que solo una madre posee.